conmigo, un mismo blanco. Acompáñame a orar. Padre, te damos gracias por tu presencia y te pedimos que tú nos des sabiduría para enseñar tu palabra, pero danos un corazón abierto para escuchar de ti. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Cuando iniciamos un proyecto, cuando tenemos un emprendimiento, siempre estamos buscando personas que sean afines a ese proyecto. Personas que puedan compartir la meta, la misión, el objetivo por lo cual nosotros estamos formando ciertas cosas. En un matrimonio, pues es importante estar juntos. Y cuando se logra esta armonía, este entendimiento, podemos decir que la fiesta la llevamos en paz, ¿verdad? Estamos caminando en la misma dirección, tenemos la alegría, el gozo, la armonía, y entonces nunca se nos hace la travesía aburrida, siempre estamos con una expectativa de logros, de alcanzar, porque estamos convencidos de lo que estamos haciendo. Y es lo que Josué está tratando de hacer con el pueblo de Israel. Ellos ya han cruzado el Jordán, están a punto de entrar en la conquista, en dirigirse a Jericó, y es la primera ciudad fortificada, grande, pero Dios tiene que trabajar en ellos. Dios tiene que mostrarles que necesitan enfocarse en su vida, que necesitan aprender a confiar en el Señor, que necesitan tener las mismas metas. Son más o menos un poquito más de 30,000 hombres que necesitan caminar en la misma dirección, tener la misma fe, tener la misma confianza. Y la palabra de Dios nos habla en el libro de Amós, capítulo 3, verso 3. Léalo conmigo, dice: ¿andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Hace referencia a el profeta, a lo que ha sido esta relación que tiene el pueblo de Dios con el Señor. Es decir, ellos están caminando por su propio lado y el Señor los está direccionando. No, es que no es por allá. Tú tienes que caminar de esta forma. Y cuando tú te paras, por ejemplo, enfrente de las vías del tren, ¿verdad? Todavía no pasa y está muy lejos. Tú puedes mirar al fondo como si fueran estos dos rieles se pudieran juntar, pero en realidad están cada uno al lado del otro. Y a veces así es nuestra vida con el Señor. Dios quiere direccionarte hacia un lado, pero tú decides: no, voy a caminar con el Señor a mi manera, a mi modo. Y no es posible hacerlo. Léalo conmigo, dice: el hombre no puede caminar junto a Dios a menos que esté de acuerdo con Él. Podemos cada quien caminar en un rumbo diferente y nosotros podemos pensar: bueno, eso es lo que a Dios le agrada, eso es lo que Dios quiere de mí, eso es lo que yo puedo entender, es lo que yo puedo más o menos vislumbrar. Pero cuando nos vamos a lo que la palabra de Dios nos enseña, nos damos cuenta que estamos caminando distantes al plan que Dios quiere para nuestra vida. El apóstol Pablo escribe en la carta a los Gálatas parte de su testimonio. Él decía: yo era de los que perseguía esta religión de los judíos, era defensor de mis tradiciones, era de alguna forma mejor en cuestión de la ley que otras personas de mi edad, contemporáneos a mí. Pero yo estaba aferrado a que esto era lo que Dios quería, que lo que yo estaba haciendo era lo que le agradaba al Señor. Hasta que tiene este encuentro en el libro de los Hechos, en el capítulo 9, con Jesús. Le dice: ¿por qué me persigues? Y él pregunta: ¿quién eres? Pues yo soy Jesús a quien tú persigues. Hasta que él tiene este encuentro, se da cuenta que la forma en que ha estado llevando su vida no es la que Dios quiere para él y no es lo que Dios está pidiendo de él que haga. Él era celoso de su tradición, era celoso de la ley, pero no estaba alineado al plan y al propósito que Dios quería hacer con él. Y a veces así caminamos, andamos cada quien por nuestro lado. Pues yo voy a seguir a Dios a mi manera, como yo quiero, como a mí me guste, y nos damos cuenta que no ha dado los resultados que nosotros esperamos.
No son los resultados, no son los frutos que quisiéramos para nuestra vida. Seguimos con un mal carácter, seguimos con un mal temperamento, seguimos teniendo ciertos vicios y ciertas actitudes que no son correctas a la luz de la palabra de Dios. Y nos damos cuenta ahí que estamos caminando como yo quiero. Una tradición, una religiosidad que no nos está llevando a estar junto al plan que Dios quiere para nosotros. Por eso el profeta está diciendo: andarán dos juntos por el camino si no estuvieran de acuerdo. Y es ahí donde nosotros podemos encontrar un ejemplo en el matrimonio, ¿verdad? Ahí tenemos a uno como que ya se le aguó la fiesta, como que ya todavía no sabemos en qué nos estamos metiendo, ¿verdad? Y hay otro que de alguna forma se han entendido, han puesto sus metas, sus planes, han tomado decisiones. Si no nos ponemos de acuerdo en pequeñas cosas, ¿cómo lo vamos a hacer para proyectos futuros, para cosas más grandes? Desde que planeamos la boda, yo me acuerdo con Monse, yo decía: ay, pues esto me gusta. Y ella: es que eso no se ve bien, es que eso no es lo de ahora, es que no está de moda. Pero a mí me gusta, no, pero eso no está bien, ¿verdad? Y ahí vamos ahí acordando ciertas cosas. Yo recuerdo la primera despensa que nosotros hicimos. Metimos al carrito lo que no nos compraban nuestros papás: los gansitos, ¿verdad? Las sabritas, los churrumais, ¿verdad? Casi no poníamos verduras, ni frutas, ni nada, ¿sí? Y ya cuando llegamos a la mayonesa, ella en casa tenían una marca y nosotros otra. Yo le decía: no, vamos a llevar esta. No, a mí me gusta esta. No, es que esta es la mejor. No, yo quiero esta. Bueno, cada quien echó en el carrito su marca, ¿verdad? Así es que para no entrar en más conflictos, bueno, pues llevamos las dos, ¿sí? El papel de baño: no, pues que huele bonito. Pues yo no sé si huele o no huele, o sea, mientras haga lo que tenga que hacer, ¿verdad? Eso es lo de menos, ¿sí? La pasta de dientes, ¿dónde la agarra? O sea, ciertas pequeñas cosas que te tienes que poner de acuerdo para poder tener armonía. Al final no importa la marca, sino que podamos disfrutar lo que Dios está haciendo con cada uno de nosotros. Y donde no hay amistad, tampoco hay comunión. Es importante mantenernos en el mismo plano. Y cuando se trata de Dios, necesitamos también ver qué es lo que Él quiere hacer con nosotros. Josué está ahora empezando esta travesía, esta estrategia que Dios le está hablando, pero el pueblo todavía no está muy convencido. Es una locura solamente cómo vamos a gritar y tantas cosas. Y ahora el pueblo está empezando a mirar una buena tierra, está empezando a ver que Dios está cumpliendo sus promesas, que Dios ha sido fiel en lo que Él ha establecido. Pero deben de entrar a una tierra donde van a conquistar sus temores, donde van a vencer sus dudas, donde van a despejar si realmente Dios está con ellos o no está, o nos trajo aquí para volvernos atrás, o vamos a conquistar. ¿Qué va a suceder? Todas estas preguntas están en la mente y en la cabeza de tantas personas, porque solamente están escuchando una parte, un plan, una estrategia, pero no tienen la seguridad si realmente va a funcionar. Capítulo 6 del libro de Josué, verso 11, dice, léalo conmigo: así que ese día llevaron el arca del Señor alrededor de la ciudad solo una vez, y luego todos regresaron para pasar la noche en el campamento. Aquí es donde empiezan a poner en acción ese plan. Es bien diferente planear las cosas, es bien diferente estar en una junta de trabajo y acordar ciertas cosas. Esto es lo que vamos a hacer. Llevarlo a la práctica es otro boleto. Es que no teníamos en cuenta esto, no habíamos previsto aquello. Nos ha pasado cuando hemos hecho algunos eventos fuera de aquí: ay, se nos olvidó esto. Ahora que tuvimos los bautizos, pues allá había una bocina, todo estuvo muy bien. Lo que nunca imaginamos es que se iba a ir la luz. Y al no haber luz, pues no había sonido y no había nada. Entonces nos echamos a garganta pelada, ¿verdad? Como dirían, ahí estamos, ahí gritándole todo, ¿sí? Porque no habíamos previsto. Yo nunca me había imaginado, pues es un evento y se nos fue la luz.
Y hay cosas que van a ir sucediendo que son de forma de improviso. Así es que ellos están poniendo en acción este pequeño plan. Y ellos pueden decir, bueno, si vamos a dar 6 vueltas, ¿por qué no lo hacemos todo de un jalón? Y ya se acabó el asunto. No, es que Dios ha diseñado y nos ha dicho que sea una vez al día. Versículo 12, Josué se levantó temprano a la mañana siguiente y una vez más los sacerdotes cargaron el arca del Señor. Así era la estrategia. Tenían que cargar los sacerdotes, tenían que sonar la bocina, el pueblo tenía que ir una parte atrás, otra parte de los guerreros iban adelante y entonces le iban a dar una vuelta a la ciudad. Tal vez algunos sacerdotes podían pensar, bueno, es que ya me tocó a mí, ahora que entre otro, ¿verdad? O sea, está pesado el arca, o sea, y el camino no está como que muy fácil de acceso, tal vez está accidentado, qué sé yo. Pero encontramos siempre obstáculos en las cosas de la vida. Dios te va a dar un plan, Dios te va a dar la estrategia, pero no te va a dar los detalles de la ejecución. Solamente te va a decir, camina en fe, cree en mí, yo estoy contigo. Ajá, y cuando se presenten ciertas cosas, ¿qué vamos a hacer? Versículo 13, los sacerdotes marcharon delante del arca sonando los cuernos de carnero. Los hombres armados marcharon delante de los sacerdotes que llevaban los cuernos detrás del arca. Durante todo ese tiempo los sacerdotes no dejaron de sonar los cuernos. Es decir, desde que salían ya rumbo a la ciudad empezaban a sonar los cuernos hasta que volvían a regresar al campamento. Ahora aquí nos está diciendo que se levantaban muy temprano y después regresaron por la noche. Entonces la travesía desde el campamento hasta la ciudad no era como ir de aquí a 3 o 4 cuadras. Les llevó todo un día salir del campamento, marchar de cierta forma y después rodear la ciudad y regresar. Es lo que dice la Biblia. Se levantaron temprano y regresaron por la noche. Y eso les llevó solamente una vuelta. 3 cosas que estaban desarrollando en este proceso. La primera, léalo conmigo, madurar en la fe. Esto es lo que Josué está tratando de enseñar a estos hombres, al pueblo de Dios. Y tal vez es lo que necesitamos aprender, madurar en la fe. Tú puedes preguntarle a las personas, ¿crees en Dios? Y todos tienen fe, pero no creen de la misma manera que tú. Todos podemos escuchar de Dios, todos podemos saber historias acerca de la Biblia a través de las películas o de ciertos programas. Pero no es algo que se pueda obligar, sino que tiene que ver de una búsqueda personal entre tú y Dios. Yo puedo animarte y puedo decirte, Dios ha hecho esto conmigo, pero hasta que tú no tengas ese encuentro y pueda despertar la fe para que puedas buscar al Señor, entonces te vas a dar cuenta que Dios es real, que Dios ha sido bueno con nosotros, como vimos con Pablo. Él vivía su forma de buscar a Dios a su manera y no le funcionaba. Y nosotros tenemos que buscar al Señor en las mañanas de forma personal, pero que tengas una inclinación en tu corazón, una fe para creer al Señor. Vamos bien hasta aquí, en sus promesas y en su palabra. Número 2, ¿qué estaban aprendiendo mientras estaban dando vueltas a la ciudad y Josué exponía el plan? Desarrollaron la obediencia, y la obediencia muestra la fe genuina. Vamos a llegar a un punto mientras caminamos en las cosas del Señor, que ya no vamos a tener dudas de lo que la palabra de Dios nos dice. Si la Biblia te dice, perdona, ¿qué tienes que hacer? Perdonar, ¿sí? Pero es que me hizo, y ojo por ojo, y yo me voy a desquitar, no, ¿qué dice la Biblia? Perdona, ¿sí? Pero es que pues sí, te va a costar, pero ¿qué tienes que hacer? Tienes que perdonar. No hay otra forma. Es lo que la palabra de Dios nos enseña. Y ahí es donde muchas veces nos atoramos, porque queremos que Dios supla o complazca algunas veces lo que hay en nuestro corazón. Pues si Él viene, ¿verdad? O si, no sé, si cae un rayo, ¿verdad? O algo sucede, entonces voy a hacer de esta forma. La obediencia muestra nuestra fe genuina.
donde llegamos a despejar las dudas, donde ya no hay cuestionamientos acerca de lo que Dios está hablando para nuestra vida. ¿Me estoy dando a entender? La Biblia nos enseña acerca del trabajo, nos enseña acerca de los negocios. La palabra de Dios nos enseña acerca de la administración de nuestras finanzas, nos enseña acerca de las relaciones, nos enseña de tantos y de tantos temas. Y número 3, lo que Josué está desarrollando en el ejército y lo que Dios quiere trabajar en nuestra vida es caminar en una misma dirección. Y es cuando nosotros logramos entender los planes de Dios. Dios te da algo, solamente te da una indicación, no te da todo el panorama detallado. No espera que lo entiendas todo, no espera que tengas el cuadro completo. Simplemente tienes que tomar la decisión de caminar en Dios, de caminar en fe, de creer a sus promesas. Vamos bien hasta aquí. Dios te está diciendo y Dios les está diciendo el plan y la estrategia. ¿Sí? Mientras vamos avanzando, mientras vamos caminando, Dios va a ir mostrando el plan, pero Dios tiene que trabajar en todas las dudas, en todos los cuestionamientos, en todas estas cosas que están en los hombres de guerra. Efesios capítulo 4 versículo 13, léalo conmigo, dice: este proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad de nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Mientras estamos avanzando, los planes del Señor empiezan a tomar mayor claridad. Mientras creemos en la palabra de Dios, mientras creemos en la dirección de Dios, yo no sé qué Dios tiene más adelante, pero seguramente es algo bueno. La semana pasada estábamos viendo esta palabra en el libro de Jeremías: yo sé los planes que tengo acerca de ti, planes para lo bueno y no para lo malo, para darte un futuro y una esperanza. Dios tiene el mejor plan para cada uno de nosotros. Cuando nosotros decidimos seguir al Señor y servir al Señor, una de las cosas en nuestras oraciones es: Señor, yo quiero servirte. Y yo no sabía lo que estaba llorando, pero había un anhelo en mi corazón: Señor, yo quiero servirte y úsame, y todo este asunto, ¿no? Y con lágrimas y lo que tú quieras, porque ese es el anhelo. Mi esposa, antes de conocerla, pues ella también entró a conocer al Señor, y ella quería servir al Señor, y yo con los niños, y ahí está con los niños, y ahí está, ¿sí? Pero yo no sabía que mis oraciones estaban abriendo una puerta a cosas que yo no me iba a imaginar. Cuando Dios nos llama para poder servir al Señor de tiempo completo, nos dicen: bueno, ustedes se van a hacer cargo de una iglesia allá en Perote. Híjole, ¿y no estará mejor ir como que a Cancún? Podamos abrir algo allá, ¿no? O en Acapulco, no, algo así como que menos frío, ¿verdad? No, Dios te empieza a poner una carga en el corazón, pero no sabíamos a dónde nos iba a llevar. Solamente es: ¿quieres servir? Te voy a usar. Señor, úsame a donde tú quieras. Esas oraciones y esas palabras, yo no sabía que Dios las iba a tomar tan en serio. Llegamos a Perote, nos mudamos de Jalapa, nos fuimos a Perote. Está muy cerca, pero la ciudad es diferente. Hace 20 años la ciudad era muy diferente a lo que es hoy en día. El clima es diferente. Nos mudamos en diciembre, ¿sí? Y ahí eran los fríos, pero de esos, ¿sí? Temperaturas -8, -7. Yo decía, bueno, sí hace frío, pero cuando dice, hace frío, es que es otro nivel de frío, ¿sí? Estando allá. Y cuando te mudas allá necesitas saber, bueno, ¿hay una farmacia de 24 horas? No lo sé. Donde nos mudamos a una casa, ¿y a qué hora pasa la basura? Cosas tan sencillas. Cuando te vas cambiando de una colonia a otra, pues vas a preguntar, pues ¿a qué hora pasa la basura? ¿Cuáles son los días? Etcétera, etcétera. Ese era el plan. Yo te voy a usar y vas a servir. Bueno, pues, ¿dónde? Pues vas a estar allá en Perote. Sí, Señor, quiero servirte, pero algo más cálido, ¿verdad? Algo más por acá, ¿no? Más cosmopolita, ¿no? Algo así, ¿sí? Y Dios empieza
hablarte y empujarte. Ese era el plan, pero no te da los detalles. Hasta que vas caminando te vas dando cuenta que Dios empieza a respaldar su plan y su proyecto. Me estoy dando a entender. ¿Qué es lo que Dios va a hacer con nuestra fe y con nuestra obediencia? La fe, una vez que se desarrolla, la obediencia nos permite enfocarnos en el resultado, en lo que Dios ha prometido. No nos dice cómo, no nos dice cuánto, pero sí nos permite enfocarnos. ¿Qué es lo que Dios les había dicho al pueblo de Israel? Los voy a meter en la tierra prometida. Y ya cuando la exploraron, pues sí hay gigantes, hay adversidades, hay diferentes situaciones, pero yo estoy contigo. Tú vas a vencer y tú vas a poseer y esta va a ser tu tierra. Dios había dado una promesa, ahora está dando la estrategia. Ahora necesitan cambiar su forma de pensar. Pues Dios nos trajo aquí, pero no estoy muy convencido. Pues Dios está con nosotros y Dios te va a ayudar. Mientras nos enfoquemos en el resultado a través de la fe, a través de la obediencia, nosotros vamos a ver con mayor claridad que lo que Dios ha hablado y lo que Dios ha prometido empieza a cumplirse poco a poco, etapa tras etapa. Mientras tú obedeces, Dios va a ir haciendo las cosas. Y Josué está tratando de llevar a todo este ejército a esa comprensión total. Y es lo que Dios está tratando con nosotros. No sabemos cómo lo va a hacer, no sabemos cuándo lo va a hacer, pero si Dios ha prometido, ahora tenemos que caminar junto a Él, en una comunión, en una amistad con el Señor. Versículo 14 de este capítulo 6 dice: ese segundo día volvieron a marchar alrededor de la ciudad solo una vez y regresaron al campamento e hicieron lo mismo durante 6 días seguidos. ¿Por qué? ¿Por qué por etapas? ¿Por qué no todo de un jalón? Porque Dios quería desarrollar hábitos en la vida de las personas. Dios quiere desarrollar hábitos. Las primeras veces, si tú vas a entrar a un gimnasio, el primer día es fatal. O sea, bajas con todo te tiembla, o sea, sí. Y al otro día el instructor te vuelve a poner pierna, o sea, es para que se te quite lo embarado. Tú dices, no, espérame, todavía no me recupero. Empiezas a hacer una disciplina y el cuerpo se empieza a condicionar, se empieza a acostumbrar al trabajo y al esfuerzo. Y es lo mismo con el Señor. Tienes que desarrollar hábitos que te permitan crecer en tu vida de fe en el Señor. Ellos tuvieron que hacer lo mismo 6 días. Ellos repitieron esta rutina por 6 días. Y nosotros tenemos que hacer hábitos correctos que nos permitan conectarnos con el Señor. Preguntas: ¿cómo está tu hábito de oración? No, pues yo oro todos los días cuando me siento a comer. Ajá, ¿y qué otro? No, pues cuando voy a comer. Y otro cuando voy a cenar. Ajá, pero aparte de eso, no. Tenemos que aprender a desarrollar. ¿Sí? ¿Cómo está tu hábito de lectura? No, pues no me da tiempo. Pues ahora ya tenemos la facilidad de que puedes oír la Biblia. Hay aplicaciones donde te leen la Biblia y tú puedes seguir la lectura. Entonces, hay formas en que podemos desarrollar buenos hábitos. Y cuando tú empiezas los primeros 6 días, es mucho más fácil seguir avanzando para poder fortalecer, ya sea una disciplina o algo. Ahora, yo me imagino que cuando inicias un trabajo, un proyecto, una actividad, hay personas que les interesa saber, pues, cómo te fue, ¿sí? Y aquí tenemos dos panoramas diferentes, el del hombre y el de la mujer, ¿sí? A ver si les ha pasado lo mismo. Cuando tú le preguntas a tu mujer o a tu pareja, ¿cómo te fue en el trabajo? ¿Sí? Abres una caja que no tiene fin. Si trabajó 8 horas, te va a contar casi las 8 horas de trabajo. Nunca se le acaban las palabras, ¿no? Y pasó esto, y llegamos tempranito y ya estaba la amiga, y ya estaba, y nos llevaron atole, y nos llevaron unos tamales, y esto y el otro, y ya los niños ya lo estábamos formando y nos estaban esperando, no, y hay una mamá que todavía le da pecho y ya tiene 5 años, y, o sea, tú dices, de verdad, o sea, tú dices,
Esas son las historias que me platicaba Monse, ¿sí? Ahí llegaban las mamás en el tiempo de recreo y ahí como no podían entrar, pues en la reja, ¿no? Ahí pegado el muchacho, ahí el niño, ¿no? Por su desayuno, ¿sí? Pero bueno, eran las historias y ahí están contándote a detalles, ¿sí? ¿Qué hiciste? Bueno, te va a tratar de narrar todas las 8 horas de trabajo, la pausa y el detallado. Nunca se le acaban las palabras. Y si ocurrió algún suceso que fue a la tienda, pues te va a decir, y fui a la tienda con fulanita y me encontré a perenganita y saludamos y ya, todo el asunto, ¿sí? Porque esa es la forma en que la mujer expresa con muchos detalles. Al hombre no, ¿sí? Al hombre le preguntas, ¿cómo te fue? Bien, ¿sí? ¿Y qué tal estuvo? Pues padre, ¿sí? ¿Y qué hicieron? Pues nada, ¿sí? Y ya después de 4 o 5 preguntas te va a decir, tengo hambre, ¿sí? O sea, ya, ¿sí? Dame de comer, ya estoy aquí, ¿no? Ya, regresé del trabajo, ayúdame con algo, ¿sí? Pero la mujer no se va a conformar con eso. Ahora, estos hombres están regresando de marchar. Las mujeres están en casa, están con tal vez orando y Señor, guárdalo y llévale con bien y tráelo con bien. Y cuando llega a casa quiere saber los detalles. Así es que tu mujer o tu esposa no se va a conformar con que le digas un bien o un igual o no pasó nada, ¿sí? ¿Qué te va a pedir? Detalles y más detalles y más detalles. Y te va a estar pregunte y pregunte. ¿Y a qué hora salieron? Pues ya sabías, o sea, Josué ya nos había dicho el plan, o sea, ya bien tempranito salimos, ¿verdad? Y ahí te está insistiendo. ¿Y cómo fueron? ¿Sí? ¿Y quién fue? ¿Y con quién te tocó? ¿Sí? ¿Y iban rápido o iban lento? ¿Y qué tan lejos fueron? ¿No? ¿Y llevar, alguien les llevó tortas? ¿Se detuvieron a jugar? No, o sea, todos los detalles, ¿sí? Y ya estás como que sacando y tomando fuerza y valor, ¿verdad? Pues fuimos a la muralla. ¿Y qué tal? ¿Está alta? Sí. ¿Y de qué color es? No, pues pues no sé, o sea, son piedras, o sea, no sé, sí, color roca, sí, o sea, y nos veían raro y algunos se burlaban y todo este asunto, ¿sí? Pero esas conversaciones empiezan a tener sentido para los hombres que están dando vueltas. Están teniendo un mismo objetivo. Dios nos está llevando a este lugar. Dios está tratando en nuestras vidas. Dios está desarrollando nuestra fe. Estamos confiando en el Señor. Algunos nos pueden provocar con insultos, pero Dios está ahí para ayudarnos. Y Josué dice, pues hay que gritar en el 7º día, ¿sí? Y vamos a darle con todo el pulmón y todo ¿sí? Mientras íbamos todos calladitos, no podíamos hablar, ¿sí? Ni siquiera nos podíamos saludar. Y parece ser que algunos hombres llevaron tarea a casa, ¿sí? Lo que pudiera ser como casualidad hoy en día, ¿verdad? ¿Sí? Pues dice Josué que tenemos que gritar, ¡ya llegué! ¿Sí? ¡Ábreme! ¿Sí? Que hay hombres que se dirigen de esa forma, ¿no? ¿Sí? Tengo hambre, ¿sí? Arregla tu cuarto, ya nos vamos, ¿sí? Estamos practicando, es que vamos a tirar las murallas a gritos, ¿no? Entonces parece que hay hombres que llevan tarea a casa, ¿verdad? Necesitamos cambiar nuestras actitudes, necesitamos cambiar nuestro enfoque. Se trata de lo que Dios quiere hacer contigo y a través de ti. Cuando nos desviamos del plan y del propósito, estamos caminando a un lado, pero no estamos unidos con el Señor. Todas estas cosas son las que están desarrollando este hábito: madurar en la fe, desarrollar obediencia, caminar en una misma dirección. Yo estaba leyendo estos primeros 14 versículos del capítulo 6 de Josué y hay 9 veces que hacen referencia al arca del pacto. ¿Por qué tanto del arca? ¿Por qué el arca? Y otra vez el arca y el arca. Porque no podemos emprender algo si la presencia de Dios no va con nosotros. Tú no puedes desarrollar algunos planes. Tú puedes planear y hacer lo que tú quieras, pero si no, Dios no va contigo, no vamos a llegar muy lejos en nuestro propio esfuerzo. Nos vamos a cansar, nos vamos a desanimar. Y es bien interesante porque
los hombres van marchando juntos y tienen ánimo y ahí se están apoyando y todo. Pero cuando estás solo o cuando estás sola, ¿cómo puedes asegurarte que Dios está contigo? Y esta es una buena pregunta. La presencia de Dios estaba representada en el arca, pero en tu vida, ¿cómo puedes estar seguro de que la presencia de Dios va contigo? Oímos a muchas personas, no, es que pues Dios te bendiga, no, Dios está contigo. Ajá, pero ¿cómo puedo asegurarme? Porque pasamos momentos de crisis, de dificultades, y en medio del caos nos sentimos solos, nos sentimos abandonados, sentimos que nuestras oraciones no ni siquiera llegan al techo, o sea, no tenemos el ánimo de hacer las cosas. ¿Y cómo es que alguien o el pastor me está diciendo, es que Dios está contigo? Pues no lo veo y no lo siento y las cosas siguen igual. Porque no hemos desarrollado estos hábitos que nos permiten fortalecer nuestra vida de fe. Estando juntos en la iglesia, pues nos animamos y estamos ahí y cantamos y aplaudimos y nos gozamos. Pero cuando estás en casa, cuando tienes que enfrentar las situaciones, y una de las cosas que nos va a asegurar que Dios está con nosotros es el Espíritu Santo que mora en ti. Es quien va a recordarte tus palabras, sus palabras. Es quien va a decir, no estás solo, yo estoy contigo. David se podía dar cuenta porque el Salmo capítulo 23, verso 6, léalo conmigo, dice: ciertamente tu bondad y tu amor inagotable me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor viviré por siempre. ¿Cómo es que David podía tener esta seguridad de que el bien, en otra versión, y la misericordia o la bondad y el amor de Dios le iban a seguir todos los días? Si leemos un poquito la vida de David, él es quien compuso muchos de los salmos que podemos leer hoy en día. Y hablan de esta relación que tenía con Dios. Hablan de Él es mi ayudador, en Él está mi roca, en Él he puesto mi confianza. Y habla de esta fe en un Dios que tal vez él no podía ver, pero sabía y tenía la certeza por todo lo que había visto, por todo lo que le habían escuchado, que Dios era real para el pueblo de Israel, para la nación de Israel. Él sabía que Dios le podía ayudar en los momentos difíciles. Por eso él puede estar seguro, el bien y la misericordia, Dios está conmigo y me va a acompañar todos los días de mi vida. Y eso es fe. Diga conmigo, fe. Jesús dice a los discípulos: yo estaré con ustedes todos los días de tu vida hasta el fin. Y esa es una promesa que está vigente hoy en día. De nosotros depende creerlo o no. Nosotros tomamos la decisión en base a la convicción que tenemos acerca de Dios, si esa promesa es real o no. Si es solamente como que, ay, pues es para darnos ahí pues ánimos y no, es algo real. Si Dios ha dicho algo que va a hacer contigo, Él lo va a cumplir. No te va a dar todo el plan completo, pero a medida que vamos caminando en obediencia, tú vas a poder mirar la bondad y el amor de Dios presente en todos los días de tu vida. Amén. ¿Sí? Jesús lo dijo de esta forma, Mateo capítulo 6, verso 6: mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. En otra versión leemos que dice: apártate a solas, cierra la puerta atrás de ti. Y Jesús no está hablando de un lugar en particular, no está hablando del lugar en específico. No, pues vamos a orar, pero cuando estemos en la iglesia, o vamos a... No, está hablando de una actitud cuando tú te dispones a buscar al Señor. Puede ser en tu sala, puede ser no sé, en tu recámara donde ya no hay nadie, puede ser mientras vas al trabajo, tal vez en el camión, ahí tú puedes encerrarte y puedes orar al Señor y: Señor, aquí estoy otra vez, ¿sí? Ayúdame, necesito esto, ¿sí? Quiero conocerte, etcétera, etcétera. Pero Jesús habla de un lugar donde tú puedas estar a solas con Él y puedas buscarle. Y dice su palabra: y tu Padre que ve en lo secreto te va a recompensar en público.
El pueblo de Israel estaba caminando bajo un objetivo, pero tarde o temprano ellos tenían que fortalecer su propia vida de fe. Solamente era un pequeño obstáculo, solamente era algo que estaba impidiendo el avanzar en el plan y en el propósito de Dios. Cuando nos reunimos, la Biblia dice, cuando dos o más están reunidos en mi nombre, yo estoy ahí en medio. Y eso es real. Dios está en medio de nosotros. Y no es como que una frase o un cliché, es que su palabra lo dice. Si su palabra dice que donde hay dos por lo menos y nos congregamos en su nombre, Él está en medio. Somos más de dos y Él está aquí en medio de nosotros. ¿Cuál es la recompensa o la bendición que podemos obtener cuando nosotros creemos que Dios puede hacer algo cuando estamos juntos? Tú puedes venir y tal vez no puedas, pues sí, aquí estoy, pero estoy como que en distancia, no estoy involucrado. Pero Dios ha prometido estar en nuestras vidas. El Salmo capítulo 139, David estaba pasando tal vez por un momento complicado. Tal vez nosotros pasamos momentos de crisis. Hoy en día usamos esta palabra, ¿no? La depre. Ya le dio la depre, ¿no? Ya está como que se quiere cortar las venas con un ejote, ¿verdad? Y ya no sabe cómo, ya no sabe qué hacer. Y la Biblia nos describe, el Salmo 139, David hace ciertas preguntas y él tiene las mismas respuestas. Dice en una parte del Salmo, si yo fuera al cielo, pues seguramente ahí vas a estar, ¿sí? Pero si desciendo a lo más profundo de la tierra, ahí vas a estar. ¿A dónde podré huir de tu presencia? Si yo cambio mi residencia y me voy al otro extremo del mar, allá vas a estar tú. Y si me cubren las tinieblas y para que no me veas, eso no te va a interesar porque tú vas a estar ahí presente. No importa cuál es la situación o la condición, David está teniendo esta claridad. No importa dónde esté ni cómo esté, pero lo que él sabe es que Dios va a estar ahí presente para ayudarle. No importa las dificultades, no importa las situaciones que estemos enfrentando, Dios siempre estará ahí para ayudarte. Josué está llevando al ejército a tener esta convicción en su corazón. Y Dios nos está enseñando a través de este ejemplo que debemos de desarrollar una convicción personal. Tú puedes pedir, y estamos, el día de ayer en la reunión de hombres estábamos orando por la sobrina de uno de los hombres que vino. Y estamos orando y estamos, Señor, haz un milagro. Una sobrina, una niña que no le funcionan los riñones y estamos orando, Yamilet se llama. Vino porque tiene una necesidad. Pero Señor, tú has sido fiel y hemos oído tantos testimonios que tú puedes, Señor, también sanar la vida de esa persona. Arturo ayer nos compartía un poco del testimonio de su hija Jenny, ¿sí? Dios le devolvió la vida de una forma sobrenatural. ¿Cuál era su convicción? Clamar a Dios. Señor, la pongo en tus manos, pero quien decide las cosas eres tú. Y todavía hay cosas que tiene que hacer ella, y aquí está, y Dios está haciendo cosas sorprendentes. ¿Por qué? Porque Dios ha dado un plan. Dios tiene un propósito. Tenemos que avanzar en ese plan y en ese propósito. La Biblia describe en versículos más adelante de este capítulo 6, todos conocemos la historia. El último día ahora le tienen que dar 7 vueltas y tienen que gritar. Y dice la Biblia que los muros empezaron a caer. Yo no sé cómo esté tu vida el día de hoy, pero tal vez estás muy próximo a vivir este séptimo día donde tú puedas gritar, donde tú has permanecido, has confiado en el Señor, donde elevas un canto de alabanza y hay un grito de victoria, donde tú puedes empezar a mirar que hay murallas que empiezan a romperse. Tal vez para algunos las murallas pueden ser una enfermedad, algo complicado, algo difícil, algo que es imposible. Pero también estos hombres que están marchando alrededor de la ciudad se están dando cuenta de lo inmenso que es la muralla.
de lo imposible que pudiera hacer con su fuerza natural de poder romper esa muralla. Y solamente tienen en su mente, pues Dios nos dijo, estamos obedeciendo, estamos cambiando, Dios lo tiene que hacer. Y ellos se tienen que dar cuenta que solamente Dios es el único que puede hacer las cosas imposibles para nosotros, pero posibles para Él. Y ellos tienen que confiar y creer en un Dios que tiene un plan que es fuera de toda lógica. ¿Por qué tuvieron que darle vuelta a la muralla 6 veces? Tuvieron que formar ciertas cosas, pero Dios quería que ellos miraran. Eso que tú miras hoy que es imposible, el día de mañana será posible. Hoy estarás en una aflicción, pero mañana eso será el testimonio para alguien más, para decir, Dios lo hizo conmigo y Dios lo hará contigo. Hace un mes que estuvimos en la reunión de mujeres, Dios estuvo moviéndose en medio de la reunión de una forma sorprendente. Y Dios empezó a tocar la vida de varias personas. Dios hizo cosas extraordinarias, sorprendentes. Y en la vida de Josefinita, Dios hizo un milagro de sanidad. Está sorprendida junto con su familia, ¿sí? Temor por no poder comer, dolor abdominal y tantas cosas. Y en esa reunión Dios le tocó de una forma sobrenatural. Hasta el día de hoy todavía está sana, no se le olvidó el medicamento que tenía que tomar, y para la gloria de Dios ella puede decir, Dios ha sido fiel y Dios es real. Amén. Sí, Dios es bueno. Tal vez hay murallas que representan temores. Tal vez murallas que son complicadas, difíciles, de depresión. Dios está ahí y vas a empezar a mirar cómo empiezan a fracturarse. ¿Qué debo hacer? ¿Qué tengo que confiar en Él? Creer que Él está conmigo. Amén. Filipenses capítulo 1, verso 6. Ponte de pie y con esto vamos a terminar en esta mañana. Dice, estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada el día en que Cristo Jesús vuelva. Amén. Sí. ¿Cuántos dicen amén a eso? Sí. Dios no deja las cosas incompletas. Dios no abandona lo que Él ha comenzado, sino que Él dice en su palabra, ¿quién comenzó la buena obra en ti? Dios. ¿Y qué va a hacer Dios en ti? La va a perfeccionar. Va a quitar los temores, las frustraciones, las desidias que podemos tener, tal vez esa rebeldía de, ay, yo voy a... Pero la va perfeccionando. ¿Cuándo? Hasta que Cristo Jesús venga o Él te llame a su presencia. Pero de que Él termina lo que ha comenzado, Él lo va a terminar. ¿Y cuántos dicen gracias a Dios por eso? Yo puedo decir, Señor, gracias, porque todavía no vemos la obra terminada en mí. Yo hablo por mí, donde Dios sigue trabajando y haciendo tantas cosas. Y yo digo, Señor, gracias, porque tú eres fiel. Cierra tus ojos. ¿Qué es lo que Dios te habló en esta mañana?